1989, Villahermosa, Tabasco. En un restaurante discreto, lejos de las miradas, 3 hombres se sientan a negociar. Uno de ellos es un patriarca de 74 años, un cacique que lleva 60 años controlando la frontera de Tamaulipas, traficante de whisky en los 30, fundador del Cártel del Golfo en los 70. Un hombre que nunca pisó la cárcel más de unas horas. Un hombre que hasta el día de su muerte se hará llamar empresario. Su nombre, Juan Nepomuceno Guerra. Pero todo el noreste de México lo conoce como Don Juan. El segundo es su sobrino, 42 años, frío, calculador, ambicioso. Acaba de heredar el control del Cártel del Golfo y está listo para llevarlo al siguiente nivel. Su nombre, Juan García Ábrego. El tercero es un tecnócrata, 73 años, exsecretario de Industria y Comercio en los años 60. Padre del presidente de México, un hombre con conexiones políticas que se remontan a décadas. Su nombre, Raúl Salinas Lozano. Lo que están a punto de acordar en esa mesa va a cambiar México para siempre. Esto es el Pacto Oscuro. Para entender qué se negoció en esa mesa, hay que entender quién era Juan Nepomuceno Guerra. Nacido en 1915 en Matamoros, Tamaulipas, Don Juan no era un narco cualquiera. Era el fundador del narcotráfico moderno en el noreste de México. Su carrera empezó en 1930, durante la ley seca estadounidense. Mientras Estados Unidos prohibía el alcohol, Don Juan lo contrabandeaba desde Matamoros hacia Texas. Whisky, tequila, cerveza, todo cruzaba el río Bravo bajo su control. Junto con sus hermanos Arturo y Roberto, construyó una red de contrabando tan sólida que cuando la ley seca terminó en 1933, simplemente diversificó el negocio. Ahora traficaba licor sin impuestos, tabaco, autos robados, trata de personas, casas de apuestas ilegales. Pero la clave de su poder no era solo el contrabando, era su red política. Don Juan entendió algo que otros capos no. En México, el narco solo sobrevive si tiene protección del Estado. Entonces construyó relaciones con gobernadores, alcaldes, comandantes de policía y funcionarios federales. Donaba dinero al PRI a través de la CTM. Financiaba campañas, compraba lealtades y funcionó. En 50 años de carrera criminal, Juan Nepomuceno Guerra solo pasó unas pocas horas en la cárcel. Literalmente. Lo arrestaban, lo liberaban el mismo día. ¿Por qué? Porque tenía vínculos con presidentes. La transición al narcotráfico. A mediados de los 70, su sobrino Juan García Ábrego le propuso algo arriesgado: entrar al negocio de la cocaína. Don Juan dudó. Sabía que traficar droga los pondría en la mira de la DEA. Y Don Juan no quería problemas con los gringos. Pero García Ábrego insistió, y Don Juan aceptó con 2 condiciones. Él no negociaría directamente con los colombianos. Eso lo haría García Ábrego. Solo usarían las redes de transporte y protección que ya tenían. Pero si decomisaban un cargamento, no intentarían recuperarlo. Ese riesgo lo asumen ustedes. García Ábrego aceptó. Y en 1976, oficialmente nace el Cártel del Golfo, el imperio de Don Juan en números. Para finales de los 80, Don Juan tenía $5,000 millones en fortunas, según reportes oficiales de 1987, 10,000 hectáreas de tierra en Tamaulipas y Nuevo León, restaurantes, gasolineras, ranchos, negocios legítimos, control absoluto del cruce fronterizo en Matamoros, y lo más importante, un sobrino en la alcaldía. Jesús Roberto Guerra, sobrino de Don Juan, fue presidente municipal de Matamoros de 1984 a 1987. El Cártel del Golfo no solo controlaba el narco, controlaba el gobierno local. Pero en 1989 algo cambia. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino de Guadalajara, acaba de caer. El mapa del narcotráfico se está redibujando, y Don Juan sabe que necesita asegurar el futuro de su organización. Necesita protección federal, no solo estatal, y para eso necesita negociar con alguien que tenga acceso directo a Los Pinos, alguien como
Raúl Salinas Lozano. Si ya entendiste quién era don Juan, respira, porque lo que viene es cómo se conocieron las familias Salinas y Guerra. Y esa historia viene de décadas atrás. Sigamos. La relación entre la familia Salinas y Juan Nepomuceno Guerra no empezó en 1989. Empezó 30 años antes. Años 60, Raúl Salinas Lozano en el poder. En 1958, Raúl Salinas Lozano es nombrado secretario de Industria y Comercio bajo el gobierno de Adolfo López Mateos. Es un tecnócrata brillante, economista, con visión de modernizar la industria mexicana. Pero para hacer negocios en el noreste del país, especialmente en Tamaulipas, había que conocer a un hombre: Juan Nepomuceno Guerra. Don Juan no era solo un contrabandista, era un cacique con poder real. Controlaba el transporte de mercancías en la frontera. Tenía restaurantes, gasolineras, empresas de logística, y cuando Raúl Salinas Lozano llegó a Tamaulipas en giras oficiales, inevitablemente conoció a don Juan. La relación fue cordial, profesional, discreta. Don Juan sabía cómo tratar a los funcionarios federales, y Raúl Salinas Lozano sabía que en Tamaulipas las cosas funcionaban de cierta manera. Nadie habla abiertamente de esto, pero testimonios de personas cercanas a ambas familias confirman que la relación existió. Los años 80, la siguiente generación. Para los 80, dos cosas han cambiado. Carlos Salinas de Gortari, hijo de Raúl, está ascendiendo en el PRI. Es el tecnócrata favorito de Miguel de la Madrid. Juan García Ábrego, sobrino de don Juan, está consolidando el cártel del Golfo como una potencia del narcotráfico. Y en algún momento de esa década, las dos familias vuelven a cruzarse. No hay documentos oficiales, no hay fotos, pero hay testimonios. El testimonio clave: Óscar López Olivares, el profe. Años después, un miembro del cártel del Golfo identificado como Óscar López Olivares, alias el profe, declararía ante autoridades estadounidenses: Raúl Salinas Lozano y Juan Nepomuceno Guerra se conocían desde los años 60. Y cuando Carlos Salinas llegó a la presidencia, la relación se reactivó. Pero ahora el operador era Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente. Otro testimonio de un testigo protegido de la DEA reveló: en 1989, en Villahermosa, hubo una reunión entre Raúl Salinas Lozano, Juan Nepomuceno Guerra y Juan García Ábrego. Ahí se acordó protección federal para el cártel del Golfo a cambio de financiamiento político. ¿Es verdad? Nunca se comprobó en un juicio. Raúl Salinas de Gortari lo negó siempre. Juan García Ábrego, desde prisión en Estados Unidos, se negó a declarar sobre esto. Pero lo que sí está documentado es lo siguiente. Lo que sí se sabe con certeza. Durante el sexenio de Salinas, 1988-1994, el cártel del Golfo operó con impunidad total en Tamaulipas. Guillermo González Calderoni, el superpolicía que capturó a Félix Gallardo, protegió a García Ábrego durante años. Raúl Salinas de Gortari acumuló una fortuna de más de $100 millones en cuentas en Suiza, sin poder explicar su origen. En 1995, cuando Raúl fue arrestado, uno de los cargos fue nexos con el narcotráfico. Testimonios de múltiples testigos protegidos vinculan a Raúl Salinas con García Ábrego. ¿Coincidencias o diseño? Si esto ya te está cayendo como balde de agua fría, aguanta. Porque ahora viene el pacto en detalle. Y es peor de lo que imaginas. Sigamos. Entonces, ¿qué se negoció en esa reunión de 1989? Aunque no hay grabaciones ni documentos oficiales, testimonios de miembros del cártel del Golfo y de funcionarios del gobierno permiten reconstruir lo que se acordó. Lo que el cártel del Golfo recibió. 1. Protección de la Policía Judicial Federal. Guillermo González Calderoni, comandante de la PJF, se convierte en el enlace directo entre el gobierno y García Ábrego. Calderoni no solo protege al cártel del Golfo, activamente les avisa de operativos de la DEA, les facilita rutas y elimina a su competencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque años después, cuando Calderoni huyó a Estados Unidos y se convirtió en informante de la DEA,
confesó haber recibido millones de dólares de García Ábrego. Específicamente, $300,000 por cada uno de los primeros 5 viajes que coordinó. Reuniones constantes en el restaurante El Regio, en Monterrey. Uso del teléfono personal de García Ábrego instalado en un departamento en Illinois. 2. Uso de infraestructura gubernamental. Conasupo, la empresa estatal de abastos, se convierte en la fachada perfecta para mover cocaína. Camiones del gobierno federal transportan droga desde el sur, donde llega de Colombia, hasta la frontera de Tamaulipas. ¿Por qué funciona? Porque los retenes militares no revisan camiones oficiales, y los agentes de la DEA no sospechan de vehículos con logos del gobierno mexicano. 3. Control territorial en Tamaulipas. El Cártel del Golfo opera sin interferencia en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria. Cualquier operativo federal en esos territorios tiene que ser autorizado primero. 4. Información de inteligencia Calderoni comparte con García Ábrego. Movimientos de la DEA, operativos planeados. Testigos protegidos que podrían declarar infiltrados en la organización García Ábrego siempre va un paso adelante. Lo que Raúl Salinas recibió. 1. Millones de dólares en sobornos. Raúl Salinas de Gortari acumula una fortuna inexplicable durante el sexenio de su hermano. En 1995, cuando es arrestado, se descubre que tiene más de $100 millones en cuentas en Suiza, propiedades en México y Estados Unidos, empresas fantasma. ¿De dónde salió ese dinero? Raúl dice que de inversiones y negocios, pero nunca puede explicar el origen. Testimonios de García Ábrego, a través de sus abogados, sugieren que Raúl recibía sobornos directos del Cártel del Golfo. 2. Financiamiento para proyectos personales. Raúl Salinas estaba involucrado en múltiples negocios durante el sexenio. Concesiones de carreteras, licitaciones de obra pública, compra de empresas privatizadas. Muchos de esos negocios necesitaban capital inicial, y ese capital venía del narco. 3. Control político en el noreste. Con el Cártel del Golfo como aliado, Raúl Salinas tenía influencia directa en gobernadores de Tamaulipas, alcaldes de ciudades fronterizas, líderes sindicales de la zona. El noreste de México se convierte en territorio Salinas. Lo que Carlos Salinas recibió, indirectamente. Carlos Salinas nunca estuvo en esa reunión. Probablemente nunca supo de ella oficialmente, pero se benefició de 3 cosas. 1. Estabilidad en la frontera. Con el Cártel del Golfo controlado y aliado, no hay guerras de cárteles en Tamaulipas durante el sexenio. Eso le permite a Salinas proyectar una imagen de control del narco hacia Estados Unidos. 2. Financiamiento político indirecto. El dinero del Cártel del Golfo no solo iba a Raúl, también financiaba campañas del PRI en el noreste, obras de Pronasol, el programa social de Salinas. Lealtades políticas. 3. Apoyo de Bush, padre y... Con García Ábrego cooperando, desde su perspectiva, Salinas puede decirle a Bush: estamos combatiendo el narco. Mira, capturamos a Félix Gallardo. Lo que no dice es que el Cártel del Golfo está creciendo protegido. El papel de Guillermo González Calderoni. Calderoni es la pieza clave de todo esto. Es él quien captura a Félix Gallardo, eliminando competencia para el Cártel del Golfo. Protege a García Ábrego durante años, coordina envíos de cocaína, lava dinero a través de empresas fantasma. Pero Calderoni es un mercenario. No tiene lealtad. Solo le interesa el dinero. Y eso, eventualmente lo va a matar. En 2003, Guillermo González Calderoni será asesinado en McAllen, Texas, de un disparo certero en la cabeza. Su epitafio dice: sabía demasiado. Si reconociste cómo funciona el sistema, párate un segundo. Porque ahora viene cómo usaron a Pronasol para lavar dinero. Y es brutal. Sigamos. Mientras el pacto con el Cártel del Golfo se consolida, Carlos Salinas lanza Pronasol. Oficialmente, es un programa social para combatir la pobreza. En la práctica, es 3 cosas.
una máquina de legitimación política, una red clientelar del PRI, un sistema para lavar dinero del narco. ¿Cómo funciona Pronasol? El Programa Nacional de Solidaridad se lanza en diciembre de 1988, días después de que Salinas toma posesión. Los objetivos oficiales: pavimentar calles en comunidades marginadas, instalar agua potable, construir escuelas y clínicas, apoyar a campesinos con créditos. Suena noble, ¿verdad? Pero veamos los números. Presupuesto de Pronasol. 1989, 1.97% del gasto público programado. 1993, 3.99% del gasto público, casi $2.000 millones al año. Total del sexenio, más de $10.000 millones. ¿A dónde fue todo ese dinero? Nadie lo sabe con certeza, porque Pronasol operaba sin Contraloría Independiente, auditorías externas, transparencia en la asignación de recursos, el sistema de comités de solidaridad. Para recibir apoyos de Pronasol, las comunidades tenían que formar comités de solidaridad. Estos comités debían estar afiliados al PRI y reportar directamente a delegados de Sedesol, la secretaría que manejaba Pronasol, aportar trabajo comunitario. En la práctica, Pronasol se convirtió en una red clientelar. Si tu comunidad votaba por el PRI, recibías recursos. Si votaba por la oposición, no recibías nada. Pero hay algo más oscuro. Pronasol en Tamaulipas. El caso perfecto para lavar dinero. En regiones controladas por el narco, como Tamaulipas, Pronasol funcionaba diferente. Aquí está cómo. Paso 1. El cártel del Golfo dona dinero a través de empresas fantasma o prestanombres. Paso 2. Ese dinero se mezcla con presupuesto federal de Pronasol. Paso 3. Se lician obras públicas, pavimentación, construcción, servicios. Paso 4. Las empresas que ganan las licitaciones son propiedad del narco o de funcionarios corruptos. Paso 5. El dinero sucio regresa limpio como pago por servicios. Resultado: el narco lava dinero usando el presupuesto del gobierno. El caso de Conasupo, la empresa estatal de abastos, es usada por el cártel del Golfo para dos cosas: transportar droga. Camiones de Conasupo llevan cocaína desde el sur hasta la frontera. Lavar dinero. Conasupo compra productos agrícolas a precios inflados a empresas del narco. ¿Cómo se descubrió? Años después, cuando García Ábrego fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos, testimonios revelaron que Conasupo fue infiltrada por operadores del cártel del Golfo. Funcionarios de Conasupo recibían sobornos para facilitar el transporte de droga. El dinero del narco se mezclaba con presupuesto oficial en las cuentas de Conasupo. Luis Donaldo Colosio y Pronasol. En 1992, Luis Donaldo Colosio es nombrado secretario de Desarrollo Social, Sedesol. Es decir, él se convierte en el operador directo de Pronasol. Colosio es un hombre íntegro, idealista, cree en el programa, pero conforme avanza en el puesto, empieza a descubrir cosas, irregularidades en licitaciones, empresas fantasma, dinero sin origen claro, y en 1994, Colosio será asesinado. ¿Coincidencia? En el próximo capítulo lo vamos a desentrañar. Pero por ahora entiende esto. Pronasol no fue solo un programa social, fue una estructura de control político y de lavado de dinero. Si esto te está quemando la cabeza, respira, porque ahora viene el factor gringo, y ahí es donde todo se complica. Sigamos. Mientras todo esto pasa en México, ¿qué hacen los gringos? Oficialmente, combatir el narcotráfico. En la práctica, algo mucho más complejo. La DEA y el cártel del Golfo. La Drug Enforcement Administration, DEA, sabe desde mediados de los 80 que Juan García Ábrego es un narco poderoso. Tienen informes, testimonios, evidencia, pero no actúan. ¿Por qué? Porque García Ábrego es un activo útil. El concepto de activo útil. En la guerra contra las drogas, la DEA no busca acabar con todos los cárteles. Busca controlar el flujo. Y para controlar el flujo, necesitan tener cárteles que cooperen. García Ábrego es uno de esos casos.
A través de Guillermo González Calderoni, la DEA tiene acceso indirecto a información del Cártel del Golfo. Saben quiénes son sus socios colombianos, qué rutas usan, cuánta cocaína mueven, pero no lo arrestan. Todavía. El caso de Pablo Acosta y Amado Carrillo. Para entender cómo funciona esto, hay que ver un caso anterior. En 1987, Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga, es asesinado en un operativo conjunto DEA-PJF, liderado por Guillermo González Calderoni. ¿Por qué lo matan? Porque Acosta ya no era útil. Estaba fuera de control. Y había otro capo que la DEA prefería, Amado Carrillo Fuentes. Amado era más discreto, más organizado, más manejable. Entonces eliminan a Acosta, y Amado hereda su territorio. Lo mismo pasa con el Cártel del Golfo. Cuando Félix Gallardo cae en 1989, García Ábrego hereda el noreste. Y la DEA lo permite. ¿Por qué Estados Unidos tolera esto? 3 razones. 1. Geopolítica de la Guerra Fría. En 1989, la Guerra Fría está terminando. La Unión Soviética se desmorona. Bush, padre, no quiere inestabilidad en México. Prefiere tener un gobierno amigo, aunque corrupto, que un país en caos. Salinas es ese aliado. Entonces, Bush tolera cierto nivel de corrupción, siempre y cuando Salinas mantenga a México estable y alineado con Estados Unidos. 2. Intereses económicos. Estados Unidos quiere el TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quieren acceso al mercado mexicano. Quieren mano de obra barata. Quieren recursos naturales. Para lograr eso, necesitan que Salinas se mantenga en el poder. Y si eso significa tolerar que su hermano Raúl haga negocios con el narco, es un precio aceptable. 3. Control del flujo de drogas. La DEA prefiere tener un cártel grande y organizado, como el Cártel del Golfo, que 10 cárteles pequeños peleándose. Un cártel grande es más predecible, más controlable, y si ese cártel tiene vínculos con el gobierno mexicano, mejor. Porque eso significa que hay un canal de comunicación. Los cables de la CIA. Documentos desclasificados años después revelan que la CIA sabía del pacto entre el gobierno de Salinas y el Cártel del Golfo. Tenían reportes de reuniones entre Raúl Salinas y García Ábrego, cuentas bancarias de Raúl en Suiza, uso de Conasupo para transportar droga, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Porque no era prioridad. La prioridad era mantener a Salinas en el poder para asegurar el TLCAN, el testimonio de Guillermo González Calderoni. Años después, cuando Calderoni se convirtió en informante de la DEA, reveló algo escalofriante. Raúl Salinas me ordenó eliminar a 2 asesores de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. A cambio, me ofreció protección. Calderoni estaba diciendo que Raúl Salinas usó al Cártel del Golfo para asesinar opositores políticos. ¿Es verdad? Nunca se comprobó. Raúl lo negó. García Ábrego nunca declaró sobre esto. Pero Calderoni fue asesinado en 2003 antes de poder testificar formalmente. Su epitafio dice: sabía demasiado. El doble juego de Estados Unidos. Entonces, ¿Estados Unidos combatía el narco o lo protegía? La respuesta es ambas cosas. Combatía a los cárteles que no cooperaban, protegía a los que sí, y el Cártel del Golfo, bajo García Ábrego, cooperaba. Por eso, durante todo el sexenio de Salinas, 1988-1994, García Ábrego opera con impunidad. No es hasta 1996, 2 años después de que Salinas deja el poder, que García Ábrego es finalmente capturado. Y cuando es capturado, es extraditado a Estados Unidos en 72 horas. ¿Por qué tan rápido? Para que no hable en México. Si esto te voló la cabeza, párate un segundo, porque ahora viene la síntesis. Todo esto está conectado. Sigamos. Entonces, ¿qué fue realmente el Pacto Oscuro? No fue solo un acuerdo entre Raúl Salinas y el Cártel del Golfo. Fue un sistema de 4 capas. Capa 1. Política. Carlos Salinas necesitaba legitimarse después del fraude del 88. Raúl Salinas necesitaba dinero y poder. El PRI necesitaba control territorial en el noreste. Capa 2. Narco Juan García Ábrego necesitaba protección federal.
Don Juan Nepomuceno Guerra necesitaba asegurar el futuro del Cártel del Golfo. Guillermo González Calderoni necesitaba dinero. Capa 3. Gringos Bush, padre necesitaba a Salinas como aliado para el Telcan. La DEA necesitaba un cártel manejable que cooperara. La CIA necesitaba estabilidad en México, prioridad geopolítica. Capa 4. Negocios Pronasol sirvió para lavar dinero del narco. Conasupo sirvió para transportar droga. Las privatizaciones sirvieron para enriquecer a operadores del narco. El resultado. Durante 6 años, 1988-1994, el Cártel del Golfo operó con impunidad total. Mientras Salinas presumía en Washington que estaba combatiendo el narco, en México, García Ábrego movía toneladas de drogas protegido por la PJF. Raúl Salinas acumulaba millones de dólares en Suiza. Pronasol lavaba dinero del narco con presupuesto federal. La DEA miraba hacia otro lado y todo funcionó, hasta que dejó de funcionar. Porque en 1994 dos cosas van a pasar. Luis Donaldo Colosio, el hombre que manejaba Pronasol, será asesinado. José Francisco Ruiz Massieu, quien investigaba los vínculos narcopolítica, también será asesinado. 2 magnicidios en 6 meses. Y detrás de ambos está la sombra de Raúl Salinas y el Cártel del Golfo. Eso lo vamos a desentrañar en los próximos capítulos. Aquí está la lección más importante de este capítulo. El Pacto Oscuro no fue una excepción. No fue un momento aislado de corrupción. Fue el diseño del sistema. Un sistema donde la política necesita al narco para financiarse. El narco necesita a la política para protegerse. Los gringos necesitan a ambos para mantener control, y todos lavan dinero usando programas sociales. Y ese sistema sigue vivo hoy. Cambian los nombres, cambian los partidos, cambian los cárteles, pero la estructura es la misma. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste el Pacto Oscuro. No fue solo corrupción. Fue un sistema diseñado para perpetuarse. Raúl Salinas y Juan García Ábrego no inventaron nada nuevo. Solo perfeccionaron lo que venía de décadas atrás. La conexión entre política y narco en México no empezó en los 80. Viene desde los 40, cuando don Juan Nepomuceno Guerra empezó a comprar lealtades. Y no terminó en los 90, sigue hoy. Pero en 1994, ese sistema va a empezar a resquebrajarse. Porque Colosio, el hombre que manejaba Pronasol, va a decir algo que no debía decir. Va a desmarcarse del régimen. Va a exigir transparencia. Va a cuestionar a quién sirve realmente el PRI. Y por eso, lo van a matar. Lo que viene en los próximos capítulos. En el capítulo 4, vamos a ver la venta de México. Las privatizaciones masivas, el FOBA-PROA y cómo Salinas creó millonarios de la noche a la mañana. En el capítulo 5 vamos a ver Guerra en las sombras, la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Arellano Félix que termina con 40 sicarios atacando una discoteca en Guadalajara. En el capítulo 6 vamos a ver el aeropuerto, el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, la masacre que México no pudo ocultar. Y en el capítulo 8 vamos a ver Lomas Taurinas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el momento donde todo el sistema colapsa. Si esto te voló la cabeza, ayúdame con un like para que más gente conozca la verdad. Suscríbete porque vienen 7 capítulos más donde vamos a desentrañar todo el salinato. Privatizaciones, asesinatos, el SLN, el Telcan, la crisis del 94, todo conectado. El siguiente capítulo se llama La venta de México, Telmex, los bancos y el nacimiento de los oligarcas. Te veo ahí. Y recuerda, cuando un político dice, combato la corrupción, siempre pregunta, ¿con quién hace negocios en las sombras? Nosotros vamos a desenterrarlo todo.